Bueno, le damos los agradecimientos a los televidentes y la bienvenida a la participación a este foro sobre el acto legislativo que pretende entregarle hoy a los colombianos la información en torno al sistema electoral mixto, un proyecto de acto legislativo que se presenta por parte del senador John Sudarsky, miembro de la bancada en el Senado del Partido Verde, se presenta como un proyecto de acto legislativo como alternativa a la organización electoral. Quiero presentar un saludo muy especial al vicepresidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Organismo Electoral, que nos acompaña, doctor Honorio Galvis, quien va a hacer una breve instalación de este evento. Lo invito para que haga uso de los micrófonos. Y aparte de eso, un saludo muy especial a el doctor Oscar Giraldo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Aprovechamos para extenderle una felicitación porque entendemos que el día de ayer se posesionó como presidente del órgano electoral. Su presencia es muy importante por su conocimiento y por lo que representa la institucionalidad en este foro. Y un saludo muy especial a los delegados de los partidos políticos que se han hecho presente. Aquí está con nosotros ya el presidente vocero del Partido Verde, Lucho Garzón, y la codirectora nacional, la doctora Liliana Caballero, también del Partido Verde. Doctor Honorio Galvis. Muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar acá un foro que es muy importante en lo que tiene que ver con la democracia. Este foro se ha denominado Sistema Electoral Mixto, Alternativa a la Organización Política. Va a estar moderado por el representante de la Cámara, Alfonso Prada, y va a estar en lo fundamental dirigido por el senador John Sudarsky. Quiero celebrar la presencia acá del doctor Luis Eduardo Garzón, presidente del Partido Verde. El Partido Verde ha presentado un proyecto de acto legislativo que precisamente pretende reformar el sistema electoral colombiano. Especialmente se plantea introducir un sistema mixto de representación en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Los esfuerzos que los legisladores hagamos en Colombia para garantizar procesos electorales transparentes son los que fortalecen la democracia, de la agilidad en la información de los resultados electorales, de la confianza que tengan los electores en las autoridades electorales, depende en buena parte que la representación política sea legítima. Este foro lo celebro, es importante para Colombia y espero que la participación de ustedes sea suficiente. Muchas gracias. Gracias, doctor Honorio. Me decía ahora el citante que no me presenté. Mi nombre es Alfonso Prada, soy representante de la Cámara del Partido Verde, miembro de la Comisión Primera Constitucional en la Cámara, que seguramente tendrá que estudiar este proyecto. Por eso el interés, además de John, que nos vinculemos a este foro y estemos muy pendientes. Voy a cumplir la función antipática y directa de ser el moderador estricto. Estamos hablándole en directo a los colombianos y la idea es que habrá un momento de participación de la ciudadanía aquí presente en el Salón Boyacá de la Cámara de Representantes, pero este foro está siendo seguido no solamente por televisión, sino simultáneamente en la página del Partido Verde, www.partidoverde.org, y por la página de www.antanasmocus.com. Igual en las redes sociales de Facebook está siendo transmitido, y a través de estas redes la ciudadanía se puede vincular directamente. Tenemos un equipo operativo que está recibiendo los comentarios y las inquietudes que los colombianos quieran plantearle al senador John Sudarsky, al Partido Verde, a la Comisión de Seguimiento Electoral y a las autoridades de los partidos que se encuentran aquí presentes. Como bien lo señalaba nuestro vicepresidente de la comisión, el doctor Honorio, el tema del sistema electoral colombiano ha sido sometido durante muchos años a distintos tipos de reformas.
Las últimas naturalmente surgen en la Constitución de 1991, posteriormente hubo una gran reforma que fue plasmada en el Acto Legislativo número 1 del 2003, con posterioridad, recientemente el año pasado, el Congreso saliente expidió el Acto Legislativo número 1 del 2009 y actualmente se tramitan en el Congreso de la República varios proyectos. Este es tal vez el proyecto que ustedes van a conocer en presentación de su autor, de John Sudarsky, tal vez el que más polémica va a convocar porque implica un cambio estructural muy importante como reforma política y como reforma electoral al sistema electoral colombiano. Simultáneamente, en este instante se está instalando una mesa de la Alianza de Unidad Nacional presidida por el doctor Juan Manuel Santos, en la que están estudiando posibles proyectos de reforma política a presentar al Congreso de la República, de tal manera que, como lo observan los televidentes, todos los asistentes al foro, el tema es de la mayor actualidad, pero sobre todo de la mayor importancia. Tenemos una serie de retazos en el diseño electoral colombiano y lo que se pretende es precisamente organizarlo, modernizarlo y ponerlo al servicio de la democracia colombiana. Un paquete legislativo que comienza con este proyecto de reforma constitucional. Yo tengo el inmenso gusto de presentarle a los colombianos y a los asistentes al foro a John Sudarsky, senador del Partido Verde, nació en Armenia, es empresario, docente e investigador, o ha sido, con más de 22 años de experiencia, consejero de planeación participativa local durante el segundo periodo de la alcaldía del doctor Antanas Mocus, candidato y asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, exasesor del Departamento Nacional de Planeación. John llega por primera vez al Senado en representación del proyecto de cultura ciudadana y racionalidad empresarial en la política. Es experto en la mediación y construcción del capital social. Pocos días después de posesionado como senador, el 14 de agosto, radicó en el Congreso esta audaz propuesta de reforma política basada en el sistema electoral mixto, que la presenta como una alternativa a la organización política. Sobre esta iniciativa es que versa el proyecto. El proyecto fue radicado ya en el Congreso de la República, ha sido publicado en la Gaceta, en los anales del Congreso de la República, con el apoyo de la totalidad de los miembros del Congreso de la República elegidos por el Partido Verde y con el apoyo de otras colectividades. En el desarrollo del día tendremos la participación, después de la de John Sudarsky, de representantes de los partidos políticos y al final, como lo había anunciado, de la ciudadanía presente. Doctor John, lo invitamos aquí a que se dirija a los colombianos y a que nos comente el contenido de este proyecto. Muy amable doctor Prada, realmente es un honor estar aquí con ustedes. Esto es una especie de culminación de un proceso de investigación, de reflexión sobre el sistema político colombiano. Es para mí, digamos, un paso muy interesante de venir de la investigación, de ese proceso de preguntarse las cosas y pasar a través del Partido Verde a tener la posibilidad de que esas reflexiones se pudieran convertir en una reforma electoral, digamos, volviendo realidad, digamos, lo que hemos estado investigando y tratando de auscultar, de entender y cómo plantearle a los ciudadanos colombianos una forma de organización política que nos permita avanzar hacia el futuro del país de una manera más organizada con la concepción de cómo podemos efectivamente luchar contra el clientelismo, cómo podemos generar racionalidad colectiva, cómo en una ciudadanía cada vez más inteligente puede crearse un sistema electoral que permita que colectivamente todos podamos participar del proceso de crear el bien común, de la racionalidad colectiva, con la idea de que vamos a necesitar un sistema que carezca
de los elementos más graves de nuestro sistema político, como son el tema de la corrupción, de la falta de compromiso de la gente tenga, de la falta de participación ciudadana en la política, en la definición de su colectividad, de cómo vincular, y este es el tema tal vez central de esta propuesta, cómo vincular los procesos de participación, la democracia participativa que tanto hemos luchado y buscado, que realmente en la Constitución del 91 logró tener un espacio muy importante, que en el caso de Bogotá experimentamos a través de los procesos de planeación participativa en la ciudad de Bogotá, la planeación participativa local, cómo generar compromiso de los ciudadanos con lo que se decide, lo que se hace. Esta mañana nomás estábamos viendo el tema de unos asaltos que hubo en unas motocicletas, viniendo yo ahora en la emisora Santa Fe, y entonces el escándalo, y todo el mundo hablaba de que por qué los ciudadanos no contribuyen y por qué no colaboran y por qué no controlamos todos la posibilidad de que no sucedan estos eventos. Entonces, este planteamiento, digámoslo así, lleva a un punto que nos hace, digamos, ese largo proceso de reflexión y de investigación me llevó finalmente al tema de que el problema del clientelismo estaba en buena medida determinado por el sistema electoral. Por eso esta propuesta es una propuesta para modificar el sistema electoral, y la proposición fundamental nuestra es que el sistema electoral está determinando el comportamiento de la gente. Y en el mundo, digamos, en la frontera de la sociología política, ese es el punto central que se está debatiendo a nivel global, y cómo a nivel latinoamericano en particular, este es un problema que debemos atacar. Estamos en la frontera del conocimiento y estamos tratando de aplicar ese nuevo conocimiento en la propuesta de reforma electoral para Colombia. Para mí además es un inmenso orgullo que esto lo podamos hacer a través de el Partido Verde, una fuerza que surgió de manera, digámoslo así, como un volcán, expresando el anhelo de muchos colombianos en este sentido, y que y que nos honra hoy además la presencia de su presidente vocero, el doctor Lucho Garzón. Para los cuales yo quisiera un aplauso. Voy a comenzar entonces con el tema de los eventos. Digamos, ya el doctor Alfonso Prada expresó rápidamente los antecedentes de reforma al sistema electoral. Efectivamente, la presentación. Vemos efectivamente cómo a través de, digamos, el manejo del sistema electoral se ha venido tratando de resolver los problemas que hemos tenido en la desorganización, digámoslo así, del sistema político. Tenemos en la Constitución del 91, que plantea todo el tema de la democracia participativa, y aparecen temas, digamos de gran centralidad. Luego entra el proceso en el 93 de cambiar el sistema de cocientes y residuos por el cifra de repartidora para tratar de fortalecer, digámoslo así, los partidos y de alguna manera digamos, romper el problema de la atomización como un primer intento de hacer que los partidos se agruparan y no se mantuviera lo que en su momento planteó el presidente Alfonso López de la Operación Avispa. Entonces, con las cifras repartidoras se trató de controlar. Luego vino la intervención de
del umbral para de nuevo limitar la cantidad de partidos. Luego tenemos el escándalo del 2005 con la irrupción del paramilitarismo, y en cierta medida está el tema central de si esas reformas se hicieron para fortalecer los partidos o para permitir que participe la ciudadanía. Y ahí está el fondo del problema que nosotros estamos tratando de hacer, porque el principal problema, para atrás por favor, atrás por favor. El principal problema es que la gente no sabe quién es su representante y no sabe a quién llamar a cuentas. Es decir, de alguna manera, hasta ahora, digamos, la discusión ha sido sobre la organización de los partidos, pero lo que hemos ido encontrando es que efectivamente la gente no sabe quién es su representante. Y como no sabe quién es su representante, no sabe a quién llamar a cuentas. Esa es la esencia de la propuesta. La esencia de la propuesta efectivamente lo que busca es que los ciudadanos sepan quién es su representante, lo puedan llamar a cuentas, y para eso se ha creado toda una arquitectura, digamos, para que la gente pueda hacerlo. El resultado es bastante dramático en términos de lo que vimos en las elecciones del 2010. En marzo del 2010 lo que encontramos fue que era indistintamente quién salió elegido, la gente no, digamos, indistintamente quién salió elegido, la gente no sabía quién era su representante. Fue tremendamente difícil el proceso de votación. Perdón. Tuvieron innumerables problemas. El principal problema tal vez fue la complejidad del tarjetón. El tarjetón era absolutamente, la gente no sabía quién era su representante, no sabía cómo votar. Digamos, con Marcos Avirama de la Alianza decía, a mí me cogieron y la gente votaba abajo en blanco, y entonces lo que hacía, en vez de votar por los indígenas, votaban en blanco. En fin, la confusión fue total, el número de votos anulados fue gigantesco, y entonces fue muy largo e incierto el proceso de otorgamiento de avales, y esto produjo además una caída adicional en una ya muy precaria legitimidad de las instituciones legislativas y los partidos. Eso nos lleva entonces a que tratemos de hacer una reingeniería completa del sistema, y eso es lo que tenemos. A la raíz de este problema está la ausencia del principio de principal agente en la cultura hispano-católica. Digamos, esa es la cultura que nos determina, esa tradición es la que nos determina la forma de modernizar nuestra sociedad. Está determinada en buena medida por pues, la conquista española de América Latina, y está mediada, por ejemplo, con temas como el tema de la mediación, como uno insiste mucho en que haya una mediación, no un acceso directo. Pero tal vez lo más dramático de todo este relato es, digamos, los resultados que encontramos en una encuesta que hicimos en Visionarios en febrero de este año, donde encontramos que solo el 2% de los colombianos sabía quién era su representante a la Cámara. 2.2% sabía quién era su representante a la Cámara. Es decir, un sistema representativo donde usted no sabe quién es el representante, pues tiene problemas de la mayor magnitud. Le pregunto a ustedes obviamente son una población bastante atípica porque vinieron a este foro, y entonces ¿quiénes de ustedes saben quién es su representante a la Cámara? Claramente ustedes no son la población típica. La mayoría de los colombianos no tiene la menor idea. La mayoría de los colombianos
no sabe quién es el representante y no sabe porque el sistema está diseñado para que usted no sepa. Está diseñado para que usted no sepa. Bien. Otro tema que hemos estado midiendo es el tema del eslabonamiento legislativo. ¿Qué tanto la gente sabe? Esto lo hicimos a través de las encuestas de medición de capital social y efectivamente lo que encontramos nosotros es que no solo el eslabonamiento legislativo, que es preguntarle a la gente si sabe por quién votó, si sabe si salió elegido y si alguno de ellos lo considera el más cercano. Y lo que encontramos nosotros es que esto no solo es muy bajo, y tal vez el lugar más bajo es en la Cámara de Representantes, y de ahí que nosotros escogiéramos ese sitio para crear esta alternativa de diseño, sino que además la Cámara de Representantes es el sitio, digamos, donde menos se acumula capital social, la Cámara como concepción, donde menos se alivia y además donde es más difícil saber quién es el representante. Luego, entonces, como les decía, el tema está, ¿qué es el tema principal agente? ¿Por qué decimos que es la ausencia del concepto en concepto cultural? Eso ha ido cambiando. En la medición de las diferentes ciudades. Hemos visto que, por ejemplo, el concepto de accountability, de rendición de cuentas, ha ido mejorando, pero hay ciertas ciudades donde no existe del todo, por ejemplo, la costa. La costa en Barranquilla, la gente no tiene la idea de que donde tienen que pedirle cuentas a los representantes. ¿Qué es el tema de la rendición de cuentas? Principal agente. Y es distinto al clientelismo. Hay una principal, es el conjunto de ciudadanos de un territorio que le da un mandato a su representante. La concepción, muy a menudo, digamos, y esa concepción se ve sobre todo reflejada en sistemas uninominales. Digamos, como uno puede ver en Estados Unidos o como puede ver en Inglaterra, donde efectivamente, digamos, en Francia también, donde haya habido una herencia feudal que es contractual, se tenía ese elemento, porque usted simplemente, un territorio tenía un jefe que respondía a un elemento de contractual y ahí se avanzaba en ese sentido. En la herencia hispano-católica existe mucho más el concepto de mediación y entonces no existe ese concepto. Y como no existe ese concepto, pues tampoco se puede pedir, lo que existe más es la relación clientelista, donde hay una relación entre dos personas que el patrón tiene, pues, un patrón de deferencia. Hay una relación personal, individualizada en las personas, y con la evolución que ha habido este tema, pues ya uno ve que las elecciones, cuando los electores plantean o un representante busca en todo el territorio, digamos, de Bogotá, clientelas en los diferentes territorios y no simplemente la representación clara y explícita. Entonces, voy a pasar más rápidamente al tema de, digamos, esto permea también los partidos. Los partidos son entidades que tienen muy baja legitimidad en Colombia. Y además ha caído, son las instituciones que tienen, de las instituciones de articulación vertical de la sociedad, son los que tienen el menor nivel de confianza y de los ciudadanos. El Congreso y los partidos tienen el menor nivel de confianza de todas las instituciones del país, y ha venido cayendo de manera dramática. Esto no es solamente un fenómeno digamos que sucede en todas partes. Colombia tiene uno de los menores niveles de confianza de toda Latinoamérica en su sistema electoral
y en su sistema de partidos. Bien. ¿Cuáles? Avancemos, por favor. El primer elemento de la propuesta. Entonces, básicamente, el primer elemento de la propuesta es introducir el concepto de los distritos uninominales. ¿Qué es el concepto de distritos uninominales? Básicamente, dividir, digamos, Bogotá, en este caso, en territorios de más o menos 415.000 habitantes, 410.000. Después podemos discutir de cómo se llega a esa idea. Y en cada uno de esos territorios se escoge un representante a la Cámara. Este mecanismo tiene la inmensa ventaja, entonces usted coge la ciudad de Bogotá o el Tolima o cualquier otro departamento y lo divide en unos territorios, digamos, por población. Usted tiene Ciudad Bolívar, seguramente Ciudad Bolívar da para 3 o 4 distritos electorales uninominales. La gente se divide en esas poblaciones. El tarjetón, ¿cómo es el tarjetón? El tarjetón es básicamente un tarjetón donde cada partido escoge un candidato, tiene un candidato. Entonces, ¿cómo va a ser el tarjetón, señor registrador? El tarjetón sería para cada uno de estos distritos electorales algo diferente, un tarjetón donde estaría Partido Liberal, un personaje del Partido Liberal, un partido, el Polo, un personaje del Polo, con foto, el Partido Verde con foto, y así sucesivamente hasta completar los 9 candidatos, 9 porque hay 9 partidos hoy en día en Colombia. Entonces es enormemente sencillo para cada uno de los electores escoger su candidato. Tiene la inmensa facilidad de que la gente va a saber quién es el personaje. Entonces el personaje puede ser una persona que llega como un paracaidista, puede ser una persona que ya la gente la conoció porque no cumple, un personaje que la gente sabe que es un corrompido, la gente que no está de acuerdo como él plantea los problemas para que se tengan que resolver, y así sucesivamente, de tal manera que el tema de quién es el personaje se vuelve muy central, y el partido tiene que tener una muy importante decisión, preferiblemente a través de procesos democráticos, preferiblemente a través del proceso, digamos, de consultas populares, donde la democracia interna del partido y la selección del candidato se vuelve muy importante cuando usted efectivamente va a colocarlo como candidato de ese partido. Además, se hace la vinculación entre ese ciudadano y todo el partido. Entonces los partidos van a tener que tener una inmensa cuidado, no solo en la selección del candidato, sino cuáles son el tipo de propuestas que están haciéndole a la ciudadanía. Si es una propuesta populista, donde la gente dice esto no se puede hacer, si es una propuesta, digámoslo así, de derecha, si es ambiental, si es anticorrupción. Entonces la necesidad de consistencia entre la política, la ideología y el personaje se vuelve central y se vuelve un mecanismo de unir tanto partidos con candidatos. La gente vota, los ciudadanos votan y gana el que tenga la mayoría de votos. Entonces, efectivamente, usted tiene ahí un sistema donde la gente, toda la comunidad, todo ese distrito electoral va a saber quién es su representante, ¿no es cierto? Y en ese momento, pues ese representante tiene que responderle a toda la ciudadanía. Y ese es el elemento central. No como hoy en día, que
no sabe uno quién es el representante, usted va y efectivamente pues después le toca, como decía un amigo mío, irse a quejar al mono de la pila, porque no se sabe a quién quejarse, no se sabe quién es el responsable de lo que prometió, no se sabe, y terminan siendo mecanismos de clientela que terminan siendo alimentados a partir de la corrupción, a través de la corrupción o la apropiación privada de bienes públicos, el favor que se le hace a cada votante y que el representante ve cómo logra a través de procesos no santos lograr acceso privilegiado a estos temas. Bien, este es el sistema electoral, la claridad es inmensa. Ahora bien, continuemos, por favor. Este es, por ejemplo, como sería en el Tolima. Entonces, usted tiene, estos fueron mapas que hicimos, que nosotros en el Partido Verde llamamos territorios de confianza, fue una base para construir, y ahí tenemos claramente, si usted va a Tolima, claramente identifica que esas son las regiones. Claramente ve que está el norte, clara gente sabe que el Cauca, la parte de abajo que une una serie de municipios, en fin, toda una cantidad de elementos que la gente sabe que son así. Y además los políticos los trabajan de esa manera. Ese es un caso, y digamos en el caso de Bogotá, como ustedes pueden ver, Ciudad Bolívar tendría varios distritos electorales. Eso tiene una inmensa ventaja adicional, y es que usted va a tener, digamos, los pobres normalmente votan mucho menos. Los pobres votan más o menos el 25% de lo que votan los ricos. O como se dice, los estratos bajos y los estratos altos. ¿Okay? Entonces, usted va a tener aquí la posibilidad de que ellos vean mucho más instrumental el elemento, y además usted podrá hacer otra parte muy importante, y es que podrá, ese distrito electoral se vuelve un mecanismo para que los procesos participativos, los recursos que entran a este territorio se conozcan a través de planeación participativa y mucho mejor presupuesto participativo, y entonces usted va a tener un elemento fundamental del elemento principal agente, y es que va a tener no solo quién es responsable, sino va a tener con claridad sobre qué llamar a cuentas a ese responsable a través de los procesos de planeación y presupuesto participativo. La gente se ha reunido, la gente ha dicho qué es lo que quiere, la gente conoce los recursos, la gente sabe cuánto cuestan, la gente y ha participado. Entonces, este ámbito se vuelve especialmente central para priorizar las necesidades de cada territorio y tal. Entonces, claramente queda usted en una situación donde, digamos, la sociedad, la democracia participativa puede entrar a unirse con la democracia representativa. Y este representante va a tener que, en su trabajo legislativo, tratar de beneficiar esa región, conocer, pero sobre todo va a explicarle a la ciudadanía cómo opera el Estado, dónde están los recursos, cómo se vincula la ciudad, y educarla, porque un objetivo central de todo este proceso es que la gente, el ciudadano, adquiera racionalidad colectiva. Yo creo que uno de los problemas más fundamentales con los que estamos corriendo hoy en día es el tema del populismo, en el que fácilmente lo que se hace es que hay recursos para todos. Me excusan, digamos, pero digamos, un tema muy parecido a este es el tema del metro. Aquí vamos a hacer metro sin saber cuánto nos va a costar, en contra de qué. Se genera una racionalidad colectiva y la visión de que los recursos son escasos y limitados. Colombia es uno de los países del mundo con menor racionalidad colectiva. Es un problema medido en la encuesta mundial de valores, entonces esto nos ayuda. Generaríamos un ciudadano responsable de lo público. Generaríamos un ciudadano con. Pero los distritos uninominales tienen problemas. ¿Cuál es el problema del distrito uninominal?
como es en Inglaterra, como es en otros países, son sistemas mayoritarios, acordémonos, son sistemas mayoritarios, y uno tendría un problema que es los votos que no eligen a nadie, ¿cómo quedan ellos representados? Y en ese sentido, este sistema mayoritario tiende a crear sistemas que son bipartidistas en el largo plazo. Eso hay un debate que no vale la pena introducir en este momento, y que, digamos, tiende a disminuir la posibilidad de éxito de los partidos minoritarios. Por eso se inventó el distrito electoral, el sistema electoral proporcional, que busca mucho más que haya proporciones y corresponde mucho más a nuestra tradición latinoamericana, que es proporcional en su totalidad. Muy pocos países en América Latina no utilizan esa visión de la proporcionalidad, es que todos tenemos que tener un pedacito. Entonces, y para eso se creó la circunscripción nacional, para que pudieran surgir nuevos partidos, como efectivamente surgieron. El Polo Democrático, y en buena medida el Partido Verde, surge en buena medida por la presencia de esta circunscripción nacional. Entonces, para contrarrestar este problema, inventamos, y por eso se llama un sistema mixto que tiene ese elemento que permite que la sociedad se vincule, pero que no destruye los partidos minoritarios. ¿Cómo hacemos esta compensación? ¿Cómo compensamos esa enorme dificultad de que se nos vuelva un sistema bipartidista y las minorías no puedan salir? Se hizo básicamente creando lo que nosotros llamamos la segunda parte, el tramo mixto proporcional. ¿Qué es el tramo mixto proporcional? Es que todos los votos que no eligieron a nadie, entonces en Bosa Occidental ganó el Polo, y todos los demás votos que no eligieron a nadie se suman. Digamos, en este caso a nivel de Bogotá, lo que nosotros estamos proponiendo para este caso es en las regiones. Entonces usted agrupa las regiones, la costa, por ejemplo, que hay tanta demanda sobre el tema de que lo conviertan en una región, y que la ley de ordenamiento territorial en la propuesta del gobierno no estableció las regiones. Entonces, nosotros estamos por las regiones, porque además este sería un mecanismo de fortalecer las regiones y consolidarlas y convertirlas en una estructura política real. Una parte muy importante de la dificultad de la descentralización es que no existen como entidades políticas, existen como entelequias, y se ha intentado crear de diferentes maneras las regiones de planeación, y ahora hay una gran cantidad de personas que están buscando el tema de la descentralización. Aquí está el doctor Fabio Velázquez, que claramente ha estado al tanto de este tema, y en RINDE trabajan fuertemente para ligar los dos elementos, lo político con la descentralización. Esto permitiría entonces comenzar a crear políticamente esas regiones. Y entonces, ¿cómo funciona ese tramo mixto? Por favor, volvamos antes, por favor. La parte del sistema mixto. Sí, ya voy. Bien, la parte del sistema mixto. Entonces, esta parte es importante entenderla, porque es más confusa, porque es la mezcla. Si uno hace la parte proporcional, uno dice, la parte unipersonal dice, fabuloso, eso sucede así. Pero esta parte es más difícil, porque usted coge, porque digamos, ¿cómo se escogen ellos? Digámoslo así, esto es como funciona, esta parte mixta funciona como están proponiendo que funcione el sistema electoral. Digamos, como funciona lo que sería un sistema con lista cerrada y cifra repartidora.
lista cerrada y cifra repartidora. Así funciona esta otra parte. Entonces, ¿cómo funciona? Los votos que no eligieron a nadie, por ejemplo, digamos, para ponerlo sencillo, Bogotá. Bogotá tendría una sola lista proporcional. ¿Y cómo quedaría esa lista proporcional? Quedaría en que cada partido presenta una lista cerrada y ordenada. Entonces el Partido Liberal presenta su lista ordenada para el distrito, para la circunscripción distrital de Bogotá, el tramo proporcional, hay una uninominal, hay otra distrital, y todos los votos que en Bogotá no lograron elegir a nadie. Digamos, si usted sacó una altísima votación y eligió a alguien en Usaquén o en Los Mártires, entonces, digamos, esos votos no contarían para ese sistema mixto. Pero, digamos, el Polo tuvo una altísima votación en Mártires. Entonces, los votos de los Mártires se van para esa lista. Y los votos que le sobraron en todos los demás distritos que no eligieron a nadie, se van para esa lista. Y esa lista, entonces, para cada uno de los partidos, entonces lo que hace es escoge candidatos como la cifra repartidora. Para la circunscripción distrital de Bogotá, el tramo proporcional, hay una uninominal, hay otra distrital, y todos los votos que en Bogotá no lograron elegir a nadie. Digamos, si usted sacó una altísima votación y eligió a alguien en Usaquén o en Los Mártires, entonces, digamos, esos votos no contarían para ese sistema mixto. Pero, digamos, el Polo tuvo una altísima votación en Mártires. Entonces, los votos de los Mártires se van para esa lista. Y los votos que le sobraron en todos los demás distritos que no eligieron a nadie, se van para esa lista. Y esa lista, entonces, para cada uno de los partidos, entonces lo que hace es escoge candidatos como la cifra repartidora. Entonces entran los primeros y van entrando con cifra repartidora, de tal manera que usted va a tener una representación por cifra repartidora de las listas cerradas. El partido va a tener que hacer ese esfuerzo gigantesco. Entonces, fíjese que el partido va a tener que conseguir elegir muy buenos candidatos unipersonales, pero además va a tener que conseguir muy buenos candidatos para la lista cerrada que le dé legitimidad. Entonces usted une, digamos, los próceres de cada partido en la lista proporcional y la gente de la base que responde en la lista cerrada y proporcional. Esto entonces combina los dos elementos. Y usted tiene una manera de fortalecer tremendamente los partidos, una manera de fortalecer tremendamente la representación, el llamado a cuentas y tal. Bien, ¿cómo quedó definitivamente en la propuesta nuestra? ¿Cómo quedó? Entonces, Congreso de la República son 284 curules, 102 curules en el Senado, 182 curules en la Cámara, y se congela el tamaño de la Cámara, que hay un tema que vamos a tratar en unos minutos, que es básicamente el tema pero vamos a mirar esto. Entonces, miremos Cámara de Representantes, por favor. Entonces, son 182 curules, se aumenta el tamaño de la curul, el número de curules, pero se congela permanentemente. Ahí hay un tema que no vamos a alcanzar a cubrir ahí, que tiene que ver con el tema de la población y el DANE y sobre qué se proyectan y tal. Entonces, quedarían así.
109 curules, 60% en los distritos uninominales, más o menos el 60% de la Cámara, 44 curules de las circunscripciones proporcionales regionales. Y hay un elemento novedoso en todo este tema que tenemos que hablar. Como decíamos, la población de cada distrito electoral es aproximadamente de 415.000 y hay departamentos y municipios, y especialmente los de territorios nacionales que no logran elegir 2 representantes a la Cámara. Esto sería un obstáculo central. Entonces se crea una circunscripción especial departamental para todos los departamentos que no den la población para más de 2 curules. No alcancen. Entonces esos se mantienen, esos forman el 24 curules, ahí están los departamentos Amazonas y Arauca, y ahí están listados, que constituyen el 13%, y de esa manera nosotros logramos evitar castigar por su baja población y respetar el valor que tienen estos, digamos, es la mitad del territorio colombiano en la representación. Y luego tenemos el tema de las circunscripciones especiales, que son 5 curules. Y así quedaría entonces conformado el sistema para la Cámara de Representantes. Tiene todas las ventajas que hemos hablado, respeta entonces. Para el Senado entonces quedaría 60 distritos unipersonales, 60 curules de aproximadamente 820.000 habitantes. Entonces seguramente habrá solo un gran territorio para, digamos, los llanos orientales. Antioquia seguramente tendrá, Bogotá tendrá seguramente 7 o 8 distritos, digamos, unipersonales para el Senado, pero sobre todo habrá 40 curules para los partidos. Esto permite entonces, frente al planteamiento que se va a hacer ahora, de que acabar con la circunscripción nacional, que estoy seguro las minorías vamos a estar totalmente en contra de estos para el Senado, esto permitiría una combinación que permitiría los 2 elementos y permitiría la supervivencia de los partidos minoritarios. Y finalmente el respeto de las últimas curules, de las curules especiales, la de los indígenas. Digamos, bien, continuemos acá. Quedan una serie de temas que obviamente yo quiero insistir que, digamos, en una presentación de 20 minutos, de 40 minutos ya, o quién sabe cuánto más, me quedan 3 minutos, pues no se han podido dilucidar. Es muy importante entender que esta parte está en el documento que se presentó, como, digamos, que se registró como proyecto de acto legislativo, y es necesario estudiar. Yo insisto mucho que, digamos, estas cosas son profundas, tienen raíces que están ahí, hay una teoría de transformación de la sociedad en ese sentido. Miramos bien por qué digamos, esto es distinto al clientelismo. La gente muy a menudo dice, pero eso no consolida los caciques, es todo lo contrario, y ahí están los elementos, entonces quedan varios elementos, por favor. ¿Qué pasa con los nuevos partidos? ¿Cómo hacemos para que surjan y se protejan? Entonces ahí en el texto se hace referencia a este tema, el tema de vacancias y suplencias. Digamos, silla vacía, ¿qué pasa con la proporción, qué pasa con cada uno de los casos? ¿Qué pasa si una persona se muere? ¿Qué pasa si en fin, toda la variedad? ¿Qué pasa si le quitan la silla vacía a alguien lista por silla vacía por un delito? ¿Qué pasa en la circunscripción proporcional? Todo eso están estudiados los casos, de tal manera que nosotros podamos ya, lo que hemos hecho nosotros es avanzar este proyecto hasta un estado lo más razonable posible, para que podamos abrir el debate sobre esa forma distinta de hacer la política. Y finalmente queda todo el tema de la financiación de las campañas,
quién recibe la plata, cómo es el tema de la financiación de las campañas locales, cómo es el tema de la financiación de las campañas del tramo proporcional. En fin, todos son temas que están dilucidados en el documento. El documento se consigue, si ustedes lo piden, a johnsudarsky@gmail.com, y espero que esto nos ayude a formar un debate intenso de cómo, de nuevo, lograr que la ciudadanía, y especialmente la ciudadanía organizada, pueda hacer para que la democracia participativa y la democracia representativa se unan y tengamos un sistema político más legítimo, más transparente. Un tema central de esta propuesta no es la oferta de información que la gente está pidiendo, sino la conformación de las audiencias que consuman esa información, de tal manera que los ciudadanos organizados, las organizaciones de la sociedad civil, a través de los procesos de planeación participativa y presupuesto participativo, puedan llamar a cuentas, exigir y entender las limitaciones de recursos dentro de las cuales operamos, y el sistema nos permita a todos colectivamente sentirnos más orgullosos del sistema político que todos compartimos. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, doctor John Sudarsky, senador del Partido Verde, por la presentación de este proyecto de reforma constitucional que pretende proponerle al Congreso y a los colombianos un sistema mixto como alternativa de la organización electoral en Colombia. Ha planteado John Sudarsky, en síntesis, un nuevo diseño de la organización electoral colombiana fundada en los distritos unipersonales que permiten una mayor visibilidad y reconocimiento por parte de la ciudadanía de sus representantes en las corporaciones públicas. Con ello dará, insisto, mayor visibilidad, habrá mayor rendición de cuentas. Ha propuesto las circunscripciones proporcionales, lo que él ha denominado el tramo proporcional, manteniendo naturalmente las circunscripciones especiales indígenas y nuevas reglas en relación con el surgimiento de partidos, y un capítulo muy especial que simplemente anuncia por razones de tiempo que tiene que ver con algo que a los colombianos todos nos obsesiona, que es el tema de la financiación de las campañas políticas. Acabamos precisamente de tener una reforma constitucional en el 2009 que se fundó precisamente en la filtración de la política por parte del narcotráfico, del paramilitarismo, y la reacción del Congreso fue la consagración de la silla vacía, de la nueva concepción del principio constitucional de la responsabilidad de los partidos políticos en la elaboración de las listas, etcétera. Queremos avanzar mucho más allá con este proyecto, como lo ha presentado el senador John Sudarsky. Ahora vamos a registrar a partir de este momento la reacción de los partidos políticos, y tenemos a nuestros dos primeros invitados aquí en el recinto para dirigirse a los colombianos. En primera instancia lo hará el senador Roy Barreras y enseguida lo hará el presidente vocero del Partido Verde, Lucho Garzón. Invitamos al senador, un senador muy polémico del partido de la U, Roy Barreras, médico, político, quien desde su paso por la Cámara de Representantes ha intervenido en todos los procesos de decisión electoral de los últimos años y en todas las mesas. Aquí está doctor Roy Barrera acompañándolo en este auditorio, personas que con la sociedad civil, un gran amigo del Partido Verde, aquí me estaba mencionando cómo era el proceso de inscripción en el Partido Verde. Ese Roy, una persona que en la mesa de sociedad civil, que entre otras cosas se encuentra aquí presente, con Alejandra Barrios, directora de la MOE, que está por aquí, con José Ricardo Puyana, coordinador del área de democracia del PNUD,
con académicos como Alberto Velázquez, como Fernando Giraldo, han intervenido permanentemente en este proceso. Yo creo que es muy importante que el país sepa que aquí en este recinto están representadas fuerzas muy importantes de la sociedad civil. Reitero, está el presidente del Consejo Nacional Electoral y congresistas muy importantes que van a intervenir en la decisión, no solamente el doctor Honorio, quien ya se dirigió a los colombianos, sino están senadores como Juan Manuel Galán y representantes a la Cámara como Ángela María Robledo, también del Partido Verde, Juan Manuel no, del Partido Liberal, y Ángela María Robledo del Partido Verde. Con ustedes el senador Roy Barreras. Bueno, buenos días a todas, a todos. Primero, una excusa por la brevedad del tiempo. A esta hora está instalada precisamente la mesa de reforma política en la que el ministro del Interior y voceros de los partidos de la coalición de Unidad Nacional, y abro un paréntesis, mesa incompleta porque a esa mesa falta la invitación y convocatoria de los demás partidos y fundamentalmente de la segunda fuerza política colombiana en las elecciones presidenciales pasadas, que son ustedes. Pero cierro el paréntesis para decir que allá están trabajando estos temas, están trabajando los textos, los articulados, los proyectos que significarán las nuevas reglas de juego para la política en Colombia. Por eso muy oportuno, muy útil el foro, la invitación. Muchas gracias al senador John Sudarski, que sabe que tengo por él una gran admiración, porque coincide con la mesa y porque permitirá articular propuestas como esta con las propuestas de los demás partidos. Yo tengo una gran y vieja amistad con Alfonso Prada y una gran admiración por lo que significó para la revitalización de la democracia colombiana el ejercicio fundamentalmente de opinión en la elección presidencial pasada, que pudo aglutinar distintas versiones de pensamiento, distintas vertientes de pensamiento en lo que se conoció como la ola verde. Por eso, presidente del partido, Lucho Garzón, para mí era obligatorio acompañarlos hoy aquí. Quiero saludar particularmente a mi profesor Fabio Velázquez, mi amigo, y por supuesto a todos los que aquí están trabajando, los senadores, senador Carlos Baena, un ejemplo de juicio y de estudio en su actividad, el senador Juan Manuel Galán, representante de la Cámara del Partido Verde, doctora Ángela, y tantas personas que han venido trabajando, Alejandra en el MOE, que permanentemente le aporta la democracia, profesor Giraldo, todos. No voy a gastarme los 5 minutos que tengo agradeciendo a tantos amigos su presencia, pero sí quiero compartirles un mensaje elemental, razón que comparto, estoy seguro, con John Sudarski y con todos ustedes. Una de las desgracias de la democracia colombiana, o debería decir de una de las enfermedades del tejido social colombiano, Fabio, que me conoce hace tiempo, sabe que yo soy médico, digamos que nosotros tenemos una especie de enfermedad crónica, autoinmune, perversa, mortal, que es el narcotráfico. El narcotráfico penetró todo el tejido social, todas las instituciones, es una desgracia nacional, no va a resolverse, y ese es otro debate, sino cuando a nivel internacional se entienda que la prohibición es el crimen y que solamente la mirada médica y de salud pública sobre este asunto permitirá despenalizarlo y acabar con las mafias. Pero entre tanto nosotros somos las víctimas de esas mafias, y esas mafias se meten en las instituciones, y esas mafias se metieron a la política, y esas mafias se metieron en las listas y llegaron al Congreso, aún llegan, y también a los gobiernos locales, departamentales y nacionales, con todo el efecto perverso que eso significa para quienes están excluidos del poder porque con razón se conduelen y luchan contra una perversa realidad, y es que las mafias los excluyen del poder, y para quienes aún accediendo al poder desde propuestas democráticas transparentes llegamos a corporaciones como esta, Alfonso, John, y tenemos que sentarnos todavía hoy con personas que han llegado a las mismas curules financiadas legal o ilegalmente, directa o indirectamente, por fuerzas perversas, porque también llegan legalmente, por lo menos legítimamente. Para nosotros también es una desgracia el narcotráfico,
Digo, para quienes hemos podido tener acceso a los espacios de poder y la opinión pública cataloga como bancadas de gobierno, porque para desgracia nuestra y para desgracia nacional, pues compartimos la dinámica política con esas fuerzas perversas. Y son una realidad política. Y es una realidad democrática, legítima. Esos señores, habría que discutir qué tanta legitimidad tienen. Llegaron al Congreso sobre unos votos depositados en las urnas para descartar el otro elemento que es el fraude, pero no nos llamemos a engaño. Van y votan por ellos, porque les compran el voto, por lo que sea, pero van y votan y no sacan pocos votos. Son algunos de los senadores y representantes más votados. Todavía hoy, ¿qué hacemos? La reforma política, la propuesta de John, sin duda es una propuesta que va encaminada en el sentido correcto, pero me parece que además en el fondo de esta propuesta y de todas, lo que nosotros tenemos que garantizar es cerrarle las puertas a la mafia. Por eso hicimos el pasado intento de reforma política, por eso propuse la silla vacía, que terminó siendo una sillita coja, porque la silla vacía que yo propuse, recordarán algunos de ustedes, era la exclusión inmediata de la curul y del partido de quien tenía investigación desde el momento de su captura por vinculación con grupos armados ilegales. Vino el gran debate sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, debate que respeto de quienes son aquí abogados, pero esta era una señal política que debía tener más fortaleza. Propuse también la exclusión de los parientes, de los familiares, para que no se encarnara en cuerpo ajeno el poder político perverso. Esa propuesta no fue acogida. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Esta es más una reforma política electoral que una reforma sancionatoria, pero allí podemos cerrarle las puertas a la mafia. Finalmente tenemos una paradoja. El clientelismo, digamos, la compra del voto, se perfeccionó y se empeoró con la compra del voto mafioso, o con la compra mafiosa del voto, mejor. Encareció las campañas, hizo que participaran sectores que no tenían formación alguna distinta pues a un fajo de dinero del narcotráfico. En algún momento a muchos de los dirigentes nacionales bien intencionados se les ocurrieron fórmulas muy buenas. Luis Carlos Galán, con quien muchos comenzamos desde las aulas y quien hoy tiene a su hijo como digno representante de una estirpe ética en la política colombiana, empezó a hablar del tarjetón. Y luego se implementaron figuras como el voto preferente, con la idea de que el ciudadano pudiera elegir la cara, el nombre, el rostro y fuera responsable ese señor frente a su elector. Eso sonó muy bien, a mí me gustó el voto preferente. En la práctica, ¿qué ocurrió? En la práctica ocurrió que el tarjetón terminó siendo un tarjetón hoy absolutamente abstracto, donde el ciudadano no vota por el candidato, sino por un número y un logo, lo que hace que el ciudadano menos advertido, menos educado, pues sea más fácilmente presa de la compra del voto, porque lo único que tiene que aprenderse es una fórmula. Vote C4 o lo que sea y tome el dinero, no importa quién es C4, si es hombre o mujer. Decía John ahora que no se conocía al candidato, pues claro, pues, ni siquiera tiene nombre. Pero además la figura del voto preferente también se nos pervirtió, porque terminó siendo la forma moderna del clientelismo y de la compra del voto, porque nadie compra votos sino para sí mismo. Entonces el personaje que está en la lista con voto preferente va y le mete, atérrense las cifras, aquí hay candidatos al Senado que llegaron a las curules después de invertir 3.000, 4.000 millones de pesos en su propia campaña individual, volando, por supuesto, y violando todos los topes. ¿Por qué lo hacen? Porque están ellos con su nombre en la lista. Entonces, el hijo de algún felino que anda por aquí, pues le mete 5.000 millones a eso y a sus electores en su región les pide que voten por ese nombre. En el voto preferente encuentra cómo hacerse elegir. En una lista cerrada, con un partido serio, democrático internamente, no tendría cabida, porque un partido serio no podría poner en los renglones de su lista para ofrecerle a los colombianos delincuentes o personas por lo menos cuestionadas o cuestionables. Entonces volvemos a pensar en que la lista no puede ser abierta y preferente sino cerrada. Sin embargo, si la lista fuera cerrada, probablemente John Sudarsky, Juan Manuel Galán, para mencionar a dos personas, Baena, aunque el caso de él es especial porque tiene una organización muy particular, pero en un partido grande probablemente los mejores senadores, me refiero a los más independientes, autónomos, no llegarían al Congreso, porque serían prisioneros de esa inevitable
plutocracia que se forma en los partidos, de esa maldición beberiana, del hecho inevitable de que las fuerzas hegemónicas al interior de los partidos con el lapicero terminan por dominar los escrutinios y los procesos internos y ellos meten su propia máquina. Y si Alfonso Prada está excluido de la máquina, no tiene manera de llegar. Entonces se traslada la lucha intestina de los partidos y la lista clientelista al interior de los partidos. ¿Qué hacemos para evitarlo? La propuesta del partido de la U, que yo estoy impulsando en esa mesa a donde me dirijo ahora, es que le demos un golpe certero al clientelismo disfrazado del voto preferente, cerrando parcialmente la lista, planteando la lista semicerrada, que es el modelo alemán, no es original nuestro, pero funciona bastante bien, y que consiste en que los votos por el partido valen. Si el Partido Verde quiere poner, como de hecho ha hecho, al frente de su lista un matemático, un economista, un experto en planeación, un experto en epidemiología de la violencia, no tiene un voto el señor porque lleva 40 años metido en la academia, pero lo necesitamos aquí, lo pone en el primer renglón y pone al sociólogo en el segundo y pone al experto en salud pública en el tercero y también a la trabajadora social que tiene un trabajo admirable en alguna región del país, en fin, los mejores hombres y mujeres en esa lista, tengan o no tengan votos. Y si el Partido Verde o azul o rojo o amarillo obtiene en la elección 2 millones de votos, pero 1 millón de votos fueron por el logo, presidente Lucho Garzón, el partido hace valer esos votos y con su 1 millón de votos, de acuerdo a la cifra repartidora, reclama en este ejemplo simple que estoy compartiéndoles las primeras 10 curules en el orden que el partido estableció y elige al matemático con 0 votos en el primer renglón y viene aquí el estadístico o el epidemiólogo. El partido logra elegir en el orden que quiso a las mejores mujeres y los mejores hombres para venir a enriquecer el debate. Sin embargo, el que tiene un electorado propio y no pudo meterse a la máquina hablando de partidos, digamos, menos académicos y más tradicionales, también tiene la posibilidad de ganarse en las urnas con el respaldo popular una votación suficiente por el voto preferente para acceder a las demás curules. En este ejemplo, si el Partido Verde, Azul o Rojo ganó 20 curules y las primeras 10 se las reserva por el voto del logo, las otras 10 se ordenan de acuerdo al voto preferente. Y allí también se respeta la voluntad mayoritaria de los electores, que bien pueden elegir a alguien con 80 o 100.000 votos y que tienen derecho a estar representados. Esa, digamos, la primera apreciación sobre el voto preferente y la lucha contra la infiltración mafiosa en el modelo, digamos, moderno del clientelismo. Y una segunda apreciación sobre la propuesta específica de John Sudarsky a propósito de los distritos uninominales. A mí me gusta en la medida en que genera esa rendición de cuentas, esa representación directa, que el ciudadano sabe a quién eligió en su distrito. Y me gusta mucho en el caso de la Cámara de Representantes de las distintas regiones porque no altera la equidad. En el Valle del Cauca, departamento que conozco porque fue la región que por primera vez hace 5 años me trajo al Congreso, pues hay 13 representantes a la Cámara. Bien podría esa región dividirse en 13 distritos bajo el espíritu de la propuesta de John Sudarsky, de manera que hubiera uno en cada región, en la región suroccidental o noroccidental o centro o costera, y ese señor le rindiera cuentas a esos ciudadanos. A mí me gusta el modelo de distritos uninominales para la Cámara de Representantes, no para el Senado. Comparto con John la idea de un Senado mixto, pero me refiero a otro tipo de mixtura. Creo que es un error eliminar la circunscripción nacional de Senado totalmente, porque, vuelvo a poner el ejemplo, sin ella no habría senadores de opinión nacional, es decir, senadores que atendiendo a los grandes temas recojan la opinión de muchos ciudadanos dispersos en todo el país, pero que quieren estar representados en esos fenómenos que no son gamolanatos, no son gamonalatos ni son, digamos, cacicazgos regionales. Voy a poner un ejemplo muy caro a este partido, Gilma Jiménez. Estoy seguro que sacó votación en todo Colombia. Ponerla a competir, si ella no fuera bogotana, sino, digamos, huilense, con los caciques regionales del Huila, es condenarla a no llegar nunca al Congreso. Por eso, yo no comparto la idea de eliminar completamente la circunscripción nacional, pero sí creo que
resulta inequitativa con muchos departamentos de Colombia y con las minorías que no llegan por esa vía. Por eso la mixtura que nosotros proponemos es que un porcentaje minoritario, quizá el 30% de esas curules sea para los senadores que se crean capaces de convocar la opinión nacional, y un porcentaje mayoritario, allí sí de manera proporcional entre los departamentos, pero seguimos apegados a la idea de que esa proporcionalidad tenga que ver con la población y no con la distribución igualitaria como en los Estados Unidos o como lo propone John, de que hubiese, digamos, 1 o 2 senadores por departamento según nos den las cifras. A mí me parece que no es lo mismo que los antioqueños estén representados en un senador a que los compatriotas de Guainía tengan también un solo senador. O sea, si en un sitio hay 4 millones de habitantes, pues tiene que haber más congresistas. Bogotá necesita más gente que la represente y los compañeros de Guainía pues necesitan uno, pero no puede ser igual. De manera que esa es la mixtura que proponemos. Una parte nacional, circunscripción nacional de Senado, otra parte departamental, regional, pero distribuida con criterios poblacionales. Solamente quise referirme a esos 2 elementos, John, para decirle además que la propuesta de los distritos uninominales, reitero, nos gusta en Cámara, y yo voy a proponerle ahora, se lo acabo de compartir a Alfonso Prada, al señor ministro del Interior oficialmente como partido, mi extrañeza por la no invitación fundamentalmente al Partido Verde a esta mesa, pero también, por supuesto, en un criterio amplio a que estas mesas de trabajo sean nacionales, porque, por ejemplo, en el caso de la reforma política, si a alguien le interesa, debe y necesita estar allí es la oposición, que no es precisamente ni exactamente el Partido Verde, sino el Polo Democrático. Saludo a la presidenta del partido, a propósito de la doctora Clara López, que acaba de llegar. Hace poco tuvimos una curiosa discusión los voceros de los partidos, porque terminamos alineados su vocero en el Senado, Alexander López, y yo, defendiendo las razones por las que los tiempos de las vocerías en el Senado tenían que ser mayoritarios para la oposición, siendo partido minoritario. Tuvimos una discusión, entre otras cosas, democrática con la vocera del Partido Verde, la senadora Gilme, allí estuvo el senador Carlos Baena, porque ellos con razones potísimas también decían, nosotros somos minorías, si a estos señores les van a dar 1 o 2 debates más, nosotros también tenemos derecho porque queremos hablarle a los colombianos, aunque seamos más pocos, pero el criterio diferenciador era la oposición. Voy a compartir esa opinión nuestra para que estas ideas, John, y las demás de los congresistas del Partido Verde puedan llegar a esa mesa, para que definamos una vez unas reglas de juego y no le rompamos la cabeza al Consejo Nacional Electoral, señor presidente, cambiándole las normas cada 8 días, porque ustedes también van a enloquecer con esas modificaciones de la legislación. Muchas gracias, se ha quedado todo en el tintero, pero no se quedó la decisión de muchos colombianos como nosotros de cerrar todas las puertas posibles para la infiltración perversa de las mafias en la política. Una democracia más pura, más transparente es la que permite que este país pueda verdaderamente avanzar hacia la prosperidad democrática en la que nosotros creemos. Muchas gracias. Bueno, le damos el agradecimiento al senador del partido de la U, Roy Barreras. Simplemente sintetizo que limitó su intervención a 3 puntos concretos y expresa su apoyo a la iniciativa de los distritos unipersonales, senador John Sudarsky, en el terreno de la Cámara. Ya por lo menos se avanzó en el 50% de la propuesta. Pero obviamente propone unas variables supremamente interesantes en el terreno del Senado y en general propone algo supremamente audaz retomado de la legislación alemana que señala como las listas mixtas, en donde hay una mixtura entre lo cerrado y lo preferente. El partido cierra y el voto general por el partido va dirigido a esas personas que fueron ordenadas por el partido, pero se mantiene el preferente para efectos de que los votos individuales también cuenten en la ordenación final de la lista. Y finalmente crea, o más bien abre el debate sobre la circunscripción nacional también, que usted también lo mencionó, senador Sudarsky, referida más a la representación regional por población, como él la ha planteado. Bien, en el orden teníamos previsto primero presidente del Partido Verde, Lucho Garzón, teníamos prevista antes de su intervención la intervención
de la doctora Clara López como presidenta del Polo Democrático, y entonces vamos a invitar antes de su intervención que la habíamos anunciado, a esta politóloga y abogada, economista, nacida en Bogotá, graduada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, aquí también en la Universidad de los Andes, miembro del Polo Democrático, profesora universitaria, se ha desempeñado como secretaria económica de la Presidencia de la República, contralora de Bogotá, concejal de la ciudad de Bogotá, secretaria de gobierno también de la ciudad, y recientemente fue la fórmula vicepresidencial del candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro. Queremos invitar a la doctora Clara López a escuchar, o para que escuchemos más bien, sus reacciones a esta iniciativa. Muy bien, venida doctora Clara López. Mientras usted llega aquí, la invitamos, saludamos muy especialmente al exconstituyente, el doctor Fabio Villa, ex candidato al Senado también por el Partido Verde, y a el senador Carlos Baena, que no lo había registrado en su presencia, pero muy bienvenido, doctor Carlos. Doctora Clara. Muy buenos días, un saludo muy especial al senador John Sudarsky, convocante de este importante foro, al senador Roy Barreras, a Lucho Garzón, presidente del Partido Verde, compañero senador también Baena, con quien tuvimos muy importantes debates en el Consejo de Bogotá. Nos convoca un tema de gran interés para todos los colombianos, y es aprovechar esta coyuntura de un proyecto tan novedoso que se aparta tanto de la tradición política y de cultura política colombiana, para valorar un poco el tema de la circunscripción nacional, las circunscripciones territoriales y sus posibilidades de reforma. A mí me parece bien importante el debate que trae John Sudarsky. Hay una falta de un vínculo real entre los elegidos y los electores, incluso vínculos institucionales reconocidos entre partidos políticos, bancadas y en términos generales elegidos, temas que no han sido doctrinariamente estructurados entre nosotros y que muchas veces se catalogan dentro de términos peyorativos como clientelismo, porque todavía no hemos avanzado hacia la regularización e institucionalización profunda de los partidos y sus relaciones, por un lado con los electores y por el otro lado con los elegidos. Me parece que este tema de la circunscripción nacional mixta es una oportunidad para hacer ese y otros debates fundamentales. Yo quisiera empezar por decir que no deberíamos tener temas vedados en la reforma política, pero que hay temas muy caros a la democracia colombiana que una propuesta como estas puede afectar de raíz. Y me refiero a la representación proporcional. Colombia ha sido pionera en las democracias occidentales en esta materia. Creo que fue el general Reyes en 1910 quien introdujo ese entonces novedosísimo concepto, que el que gana la mayoría no se puede quedar con todo, tiene que compartirlo proporcionalmente con los distintos sectores políticos en una democracia pluralista, que todos los días, entre más pluralista, más democracia. Entonces, el tema de las circunscripciones uninominales y la mixtura parecería respetar la proporcionalidad, pero si fuese posible, la verdad es que la reglamentación del proyecto lo hace muy complejo, si pudiésemos hacer una simulación de cómo quedaría la composición del actual Congreso con la aplicación de la reforma, creo que deberíamos desaparecer muy rápidamente o disminuir la representación de los partidos minoritarios y de la oposición en Colombia. No me queda la menor duda que con solamente 60 escaños
¿Son 60 o 40? 60 de representación proporcional, 40 de representación proporcional y 60 uninominales. Veríamos una reducción ostensible de los partidos, el Verde, el Polo Democrático. Yo creo que a Mira lo borrarían del mapa, lo hacen con el 3%, y me parece que esa no es una buena dirección para la estructura electoral colombiana. Me parece que sería un retroceso. Además, pensémoslo bien, estamos en una difícil evolución hacia el fortalecimiento de los partidos, tratando de combatir el gamonalismo y el caudillismo, y la circunscripción uninominal como que le vuelve a dar carta de ciudadanía a esos conceptos. Circunscripción uninominal en que van a participar figuras fuertes y no partidos. Pienso que iría en detrimento de forjar los partidos como corrientes de opinión y los senadores y representantes como sus voceros, como sus paradigmas, y no lo contrario, personalidades fuertes que a propósito se inscriben a nombre de uno u otro partido. En ese sentido, aunque valoro de manera importante la propuesta en el sentido de buscar mecanismos de acercar al elegido a su electorado, de hacerlo más responsable, más respondiente, pienso que la crítica desde el pluralismo y desde la representación proporcional tiene que mirarse con muchísimo cuidado. El segundo punto que llamaría yo la atención sería el tema de las circunscripciones electorales. Muchas de las guerras civiles del siglo XIX que no han sido superadas han cambiado de nombre en el siglo XX colombiano. Tuvieron que ver con los llamados feudos podridos, el diseño de circunscripciones electorales para favorecer una u otra mayoría, que es en lo que caeríamos en las circunscripciones unipersonales. Un diseño a partir de ley de la República, en que métanme este municipio y sáquenme aquel, dependiendo de qué tan fuerte es el sector mayoritario frente a los otros sectores en materia de rediseño del mapa electoral del país para consolidar las mayorías representadas en el Congreso de la República. Y hago este llamado desde un criterio unitario de nación, donde el concepto o el binomio gobierno-oposición todavía no ha echado raíces. Aquí se considera la oposición todavía como un ejercicio cuestionable, como un ejercicio hasta subversivo, algo que daña esa unidad nacional que todos aspiramos intrínsecamente. Pero la unidad nacional no es la unidad de criterio de mayorías políticas, sino un concepto mucho más profundo de nacionalidad. Y un diseño a partir de ley de la República, en que métanme este municipio y sáquenme aquel, dependiendo de qué tan fuerte es el sector mayoritario frente a los otros sectores en materia de rediseño del mapa electoral del país para consolidar las mayorías representadas en el Congreso de la República. Y hago este llamado desde un criterio unitario de nación, donde el concepto o el binomio gobierno-oposición todavía no ha echado raíces. Aquí se considera la oposición todavía como un ejercicio cuestionable, como un ejercicio hasta subversivo, algo que daña esa unidad nacional que todos aspiramos intrínsecamente. Pero la unidad nacional no es la unidad de criterio de mayorías políticas, sino un concepto mucho más profundo de nacionalidad. Y la oposición juega un papel muy legítimo, tan legítimo que el artículo 112 de nuestra Carta Política le confiere una carta de derechos
difícil que es que se respeten por las mayorías. Y esa Carta de Derechos, por ejemplo, en este Congreso preveía la participación pluralista de todos los sectores minoritarios en el Consejo Nacional Electoral. Pero se hizo una llamada reforma política en el año 2005 que de tajo quitó una frase del artículo 112 que preveía la participación de los partidos minoritarios en el Consejo Nacional Electoral, en los organismos electorales en su conjunto, y aquí este Congreso quiso interpretar que eso les daba pie para que la representación fuese solamente un tema de mecánica electoral, de votos fríamente diseñados en sus mayorías, que en criterio del Polo Democrático es una interpretación inconstitucional de esa reforma, porque no puede haber un derecho reconocido que se borre por las mayorías, porque si no, no existiría ningún derecho. Entonces, en ese orden de ideas, yo le planteo al senador John Sudarsky cómo quedarían diseñados esos distritos electorales en un Congreso tan unificadamente mayoritario del Pacto de Unidad Nacional. ¿Quedaría respiro para los partidos minoritarios? ¿Quedaría un respiro para la oposición política en nuestro país? ¿O serían diseñados para que las mayorías, que en los distritos uninominales el que gana por un voto se queda con el 100% de la representación? Si diseñamos bien los distritos electorales, podríamos quedarnos con un Congreso 100% de la unidad nacional. Tema que a la oposición preocupa en demasía en este proyecto de ley. Y una anotación final, el tema del voto preferente. El voto preferente ha sido muy vilipendiado entre nosotros, seguramente mal utilizado. Seguramente los controles en ese Consejo Nacional Electoral, que no tiene pluralismo político, no son suficientes para ponerle un poco de orden a la financiación de las campañas políticas. ¿Cómo sería de bueno que allí estuviese la oposición política y las minorías como el Partido Verde, para que hubiese por lo menos una voz disonante en el seno de ese Consejo Nacional Electoral? Es un tema de controles, el tema de la financiación. Pero el voto preferente es un tema de democracia, es un tema de verificación de que sea la votación popular y no el bolígrafo tantas veces utilizado en nuestro país para generar cacicazgos, el que defina el